existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más este mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos importante convenir con ustedes el respectivo uso de nuestras imaginaciones. Seguimos al respecto una línea de pensamiento trazada allá lejos y hace tiempo por Ebe de Bonafini. Si lo elaboramos un poquito, si pensamos en el asunto, la radio es un tema que funciona en los teatros de la mente. En los teatros de la mente. Esa idea. Es decir, que lo que consumimos, lo que escuchamos en primera instancia, en la era del streaming lo que vemos, una vez que ingresa a nuestro cerebro, da una vuelta independiente de la apariencia de nuestra propia voluntad. Es decir, con las imágenes corporizamos, si se quiere, movimientos. Con los sonidos evocamos rostros. La historia de lo que tenemos adentro se conjuga con el consumo en presente de la radio. Y entonces, tal vez, si combinamos bien nuestras imaginaciones, lo que puede ocurrir es que un programa de radio o un momento de radio se convierta en una experiencia. En la era de la crueldad en el mundo, de la maldad gobernando en muchos lugares, incluyendo la Argentina, hay una diferencia crucial entre los que pueden empatizar con nosotros, poner la imaginación al servicio del futuro, y los que no solo son puro presente, sino que se comportan maquinalmente, parecen no sentir, parecen seguir la lógica diseñada para el mundo por los algoritmos. Ahora, la era del algoritmo, en que, si se quiere, las corporaciones del entretenimiento están gobernando el planeta. Para eso necesitan gobernar primero mentes. Y vaya si hay gente gobernada por las políticas de entretenimiento de las plataformas que son la base del actual momento del sistema capitalista, nunca más cruel que en estos momentos, nunca más opresivo que en estos momentos, tal vez nunca más extractivo que en estos momentos. Y opresión, extracción, esa combinación de asuntos estallan en medio de la realidad de un país que, entre otras cosas, pena por sus riquezas, llamado la Argentina, también por las torpezas, también por los pasados que pudieron ser diferentes. Pero ¿qué hacemos con todo esto nosotros a esta hora? Bueno, preparamos nuestro ADN, preparamos nuestra inteligencia, preparamos nuestra sensibilidad para no caer en la trampa de ser peores que los peores, sino intentar ser mejor que los peores. Así que si están dispuestos, si están dispuestas, nos sumergimos en la experiencia. Es difícil darse cuenta cuándo empieza a llover y cuándo deja de llover. Es difícil darse cuenta, si uno no tiene un límite geográfico, cuándo concluye un país y cuándo empieza el siguiente. ¿Cuándo se gesta un género musical, un género de alto impacto? Hay casos en que eso es una nebulosa. Hacen falta muchos años de ebullición de cosas para que eso se conforme en un género. Pero si alguien inventara un género, eso ocurrió en los años 60 y 70 en Nueva York con un género musical que llamamos la salsa. Héctor Lavoe, en su icónica interpretación del cantante, fue, si se quiere, el primer gran artista de ese género latino inventado en Nueva York por una empresa que, como todas, lo que quería era vender discos. Pero para que la salsa tuviera un sonido identificatorio, para que los músicos en general provenientes de Cuba y de Puerto Rico pudieran crear el patrón, hizo falta un señor llamado Willy Colón. No. Después hay muchos asuntos de la política vinculados a la salsa. El son, el mambo, la rumba, géneros afrocubanos. El jazz, algunos toques de otros géneros caribeños, armaron un cosmos nuevo en los años 60 y sobre todo los 70 en Nueva York. El público principal inicial eran los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Pero Fania Records era una empresa fundada por dos hombres del negocio que incluso bautizaron el género creyendo que el nombre salsa involucraba a lo latino. Esos
popes del negocio se llamaron Johnny Pacheco y Jerry Masucci. Pero para que se diese lo que podríamos considerar la santísima trinidad de la salsa, hizo falta también el azar. Un joven panameño de familia importante llamado Rubén Blades llegó a Nueva York después de haberse visto compelido a escribir canciones porque escuchaba mucho por la radio a fines de los 60 y principios de los 70 a un argentino llamado Piero. Una de las anécdotas de esto dice que Piero estaba de gira por Panamá cuando un joven estudiante, Rubén Blades, que todavía no había grabado ningún tema, se acercó hacia su hotel con un grabador, dijo ser un periodista y aprovechó y le cantó una canción. Esa canción se llamó después Pablo Pueblo, pero estaba inspirada en Pedro Nadie, una canción de Piero. Unos meses después, ya viviendo en Nueva York para hacer su carrera de derecho, Rubén Blades se presentó a un pedido de trabajo en una empresa, querían un recepcionista, era Fania Records, el sello que habían inventado los que inventaron la salsa. En los estudios arriba estaban grabando nada más y nada menos que Héctor Lavoe, nombre artístico de un connotadísimo intérprete de Destino Trágico de Puerto Rico, y Willy Colón, un joven arreglador que había empezado tocando la trompeta y ahora tocaba los trombones. A Rubén Blades lo podía el sonido que venía de arriba y dijo: yo puedo escribir una letra, soy letrista. Era un letrista aficionado. Willy Colón le dijo: dale, escribí. Rubén Blades escribió la letra del cantante. Esta forma de arreglar estos metales sobre las bases rítmicas afrocaribeñas, la influencia de la música disco, que había estado también muy de moda, convergieron en la salsa. Las figuras centrales serían Willy Colón, Rubén Blades, Héctor Lavoe, la Santísima Trinidad, pero no se puede ignorar a Celia Cruz o a Tito Puente, figuras previas a la aparición del género que desembarcaron en él. Se dieron cuenta de que era un gran negocio. El asunto es que esto estaba dentro de los parámetros de la movida de la música estadounidense cuando empezó la exportación de esta música por el mundo, básicamente porque cantada en castellano, la salsa se convirtió en un género universal. Cuando Blades pudo imponerle su criterio político a Willy Colón, Rubén Blades siempre fue de centro-izquierda, fue, recuerdan, ministro de Cultura en su país, en Panamá, y candidato a presidente de Panamá. A Willy Colón, que siempre fue de derecha o de ultraderecha, surgieron canciones como Plástico. Cuando uno escucha la letra de Plástico sobre el asunto de la base setentista, la música bailable, la música disco, se da cuenta por qué les pusieron luego a ambos el apodo de los padres de la salsa intelectual. ¿Era posible? Es decir, un ritmo bailable, pero con ideas pesadas, fuertes. Era posible. Si no hubiesen existido el son cubano, la guaracha, el mambo, el cha-cha-cha y la rumba, no hubiera existido la salsa. Lo que pasa es que después se le agregó una porción de la música puertorriqueña, básicamente la bomba y la plena. Y los cubanos siempre creyeron Ella era una chica plástica, que era un intento por despolitizar o descubanizar, después de la revolución, los contenidos musicales del Caribe. Ahí estuvo, en la eclosión de la salsa, Rubén Blades para demostrar que no era tan así, ¿no? Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. En el apogeo, la Fania All Star, a la manera de los grandes combos de jazzistas. Todos juntos tocando, todos juntos de gira, todos juntos haciendo grandes recitales. Estamos hablando de esto porque este fin de semana, a los 75 años, murió en Nueva York Willy Colón. Desde muy temprano, por sus historias en el Bronx, en los barrios pesados de Nueva York, los barrios latinos pesados, los barrios de los afrodescendientes, Bronx y Harlem, a él le decían el malo. Él le ayudó a Rubén Blades a componer también una imagen estética vinculada a las modas de las mafias puertorriqueñas y cubanas de los años 40 y 50 en Nueva York.
vestidos de traje, con modos fuertes, con una parada es "sí soy yo y me vas a tener que bancar". Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón. Después de muchos años de diferencias y peleas, ante la muerte el propio sábado por la tarde de Willy Colón, Rubén Blades escribió en sus líneas pequeñas en sus redes sociales una breve despedida, prometiendo que más adelante se ocuparía de resaltar la importancia que Colón ha tenido en la historia de la arquitectura de la salsa. De eso se trató. Oye latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino. Recordemos que Blades ha seguido cantando este repertorio por siempre, pero que cada vez que suena con otros arregladores o en otras instancias, todos extrañamos el sonido picante de Willy Colón, que también tiene que ver con la historia de la radio en la Argentina. ¿O no recuerdan la cortina de Héctor Larrea de Rapidísimo, obra de Colón y Rubén Blades? No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, en los años 70 y 80, incluso después del retorno a la democracia, este repertorio fue muy importante en la Argentina para el que no lo recordara, ¿eh? Tal vez Blades escribió la mejor canción sobre los desaparecidos en la Argentina. Se llama Desapariciones, la grabaron los Fabulosos Cadillacs, entre otros. Los Fabulosos Cadillacs también tomaron Tiburón, una canción referida al imperio estadounidense, de ese repertorio. Rubén Blades se enamoró del tango, hizo un proyecto tanguero, tocó en festivales de tango en la ciudad de Buenos Aires. Hay quienes piensan que una cosa es la salsa y otra cosa es el tango, y tal vez tengan razón. Pero a Willy Colón, que tenía un talento musical importante, pese a las críticas que llovían sobre él por la política, sus elogios a la derecha, su distancia de los procesos revolucionarios, a diferencia de lo que en general había hecho Blades, después Blades también cambió bastante, le iba mucho el tango. Cuando escuchó Sueño de Barrilete, de Eladia Blasquez, dijo: yo quiero hacer esta canción también. Solo que barrilete no funciona en todo el mundo del habla hispana. Para él, un barrilete era un papelote. Cuando niño ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Este es Willy Colón, independizado ya de Rubén Blades. Han sido una marca, Colón Blades, como Gat y Chávez, o socioeconómico. Muy difícil no pensarlos en sintonía, a pesar de la distancia que tienen o tuvieron en los últimos 20 largos años. Y escuché solo mi propio corazón, mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un papelote, buscando altura mi ideal, tratando de explicarle que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un papelote. El cubano Leonardo Padura, un gran narrador, un hombre de la literatura pesada de este continente, escribió, eso se publicó hace muy poquito en la Argentina, una obra completa sobre los grandes de la historia de la salsa. O mejor dicho, sobre sus opiniones y experiencias en el trabajo periodístico con los grandes de la salsa que habitan en general la escena de Nueva York u otras grandes ciudades estadounidenses. Solo tuve decepción. Y grafica que en persona Willy Colón, a lo mejor porque era cubano, es cubano.
justificaba el apodo del malo, que vino de un disco que grabó en los años 70. Tenía poca tolerancia a las ideas diferentes, poco contacto con un mundo que no fuera el propio. Que un poco convertido en millonario se había creído el personaje del pesadito del Bronx. Pero ya verán que detrás de la explosión en el mundo latinoamericano y mundial del reggaetón y otros géneros nuevos vinculados a lo urbano, salidos de esa égida, todos estos artistas son artistas de referencia de la música del momento. Es decir, cuando Bad Bunny hace poquitos días para el mundo hace una enumeración de los países de América Latina para recordarles a los estadounidenses, a Donald Trump, que América no es Estados Unidos, sino un continente, está gestando un gesto que Rubén Blades hizo hace mucho tiempo atrás, enumerando los mismos países. Y he sido igual que un papelote al que un mal viento puso fin. No sé si me faltó la fe, la voluntad, tan solo sé que me apartó de ti. Estas incursiones de un neoyorquino criado en la música puertorriqueña, que es el arquitecto de la salsa, en las músicas del sur, también contempló un viaje a Brasil cuando vio la película Doña Flor y sus dos maridos, famosa película con Sonia Braga de protagonista de los años 70 rumbo a los 80. A Willy Colón le agarró una cosa reflexiva. Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Que modificó un poquito el espíritu inicial de la gran canción de Chico Buarque. Una canción que no nombra aquello de lo que habla. Por la lógica de la película, ¿es el sexo? ¿Es el deseo, eso que está en todas partes? Pero al que cuesta pronunciar en público, ¿qué será eso? Que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega y grita en el mercado. ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será que será? Que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. ¿O qué será, que viven las ideas de esos amantes que cantan los poetas? Cualquiera metaboliza esto escuchado por radio como una canción que suena y es diferente a la original. En realidad es producto de una sofisticación de géneros que concluyó en éxitos mundiales muy grandes y que está detrás del éxito actual de otros géneros urbanos. Porque la salsa fue un género netamente urbano de unos barrios muy connotados al principio de una ciudad muy icónica como Nueva York. Esa ciudad donde vivió durante 75 años Willy Colón. Ahora, resulta raro su performance en la política. ¿Cómo puede ser que el tipo que arregló Tiburón y la tocó en vivo? Tiburón es una canción sobre el imperialismo estadounidense masacrando el mundo, con un carácter un poquito metafórico, pero muy clara, pintando que hay un mundo hermoso, un océano lindísimo, donde todo convive en paz hasta que aparece el tiburón. Sea el mismo que terminó elogiando a Donald Trump, proveniendo de una familia puertorriqueña inmigrante, admirando a un presidente que deporta a todos los latinoamericanos posibles. ¿Qué pasó en el medio? Algunos dirán la vieja y sabia respuesta: poderoso caballero es don dinero. ¿Pasó eso? Porque hay pocos símbolos de los latinoamericanos más grandes que estos músicos, sobre todo del Estados Unidos puertas adentro. Con la majestad que el sol inspira, el peje guerrero va pasando,
recorriendo el Y reino. uno puede quedarse prendido de la letra que escribió Blades, pero detrás está toda la música que escribió Colón. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón. Alguna vez le preguntaron al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que es un admirador de los géneros bailables colombianos, ¿qué canción le hubiera gustado escribir? El otro día Marina Glesser, hablando de Bertolt Brecht aquí con nosotros, recordaba el largo recorrido de una historia que Brecht urdió con Kurt Weill en los años 30 en Alemania, antes del nazismo, para contar la historia de unos ladrones. Era la ópera de 2 centavos en alemán, llegó al inglés transformada en la ópera de los 3 centavos, de ahí emergió una canción, Mark the Knife, Mark el cuchillero, el asesino, el carnicero, que se convirtió en un ícono de la historia del jazz, sobre todo después de que la grabó Louis Armstrong, y que Chico Buarque en Brasil transformó en la ópera Dos Malandros, la misma historia de los ladrones de poca monta, en realidad. Cuando Gabriel García Márquez precisó qué canción le hubiese gustado escribir, no sabía que esa canción era parte de este mismo recorrido, es decir, Kurt Weill, Bertolt Brecht, exilio, Estados Unidos, Chico Buarque, ópera de malandro, porque es Pedro Navaja. Rubén Blades tomó esa misma historia para escribir la historia de un chorro, de un guapo, de un ladrón de poca monta en las calles de Nueva York. Es decir, a un premio Nobel de Literatura le pareció que esta canción era la mejor canción de todos los tiempos. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Homenajeando a Willy Colón, a su aporte a la música del mundo desde un temperamento claramente latino en Estados Unidos. En los bolsillos de su gabán. Es bueno darse cuenta que además de la letra y la interpretación de Rubén Blades, nada más y nada menos, en Pedro Navaja, está un mundo en derredor. Usa un sombrero de ala ancha. Y que el productor y arreglador de este y muchos otros temas famosos era Willy Colón. Salir volado. Lentes oscuros. Y que, como ocurre con algunos personajes icónicos de la historia de la música, era un tipo al que nadie le daba órdenes dentro de un estudio, más vale al contrario. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo. Si existiera el cielo de los artistas y Willy Colón hubiera ido a parar al cielo de los artistas, seguramente se encontraría con muchos otros latinoamericanos que le dirían: Willy, bienvenido, de política no hablemos, mejor escuchemos música. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del